La sinéctica es un método de combinación de elementos diversos, a menudo totalmente incompatibles, en la formulación de problemas y la búsqueda de soluciones. ¿Ha habido algún caso en su vida en el que la resolución de problemas haya llegado a un callejón sin salida? ¿Se han barajado decenas de opciones, pero el proceso sigue estancado? En esos casos, el método de la sinéctica es una opción excelente. Le permite ver la situación desde una perspectiva diferente. Aplicar esta técnica le ayudará a encontrar una solución inesperada, quizá incomprensible o absurda. Pero, ¿a quién le importa lo que parezca si el problema está resuelto? ¿Cuándo y cómo surgió el método? El método de la sinéctica surgió a mediados del siglo pasado. Entonces, el inventor e investigador del pensamiento William Gordon y su colega George Prince hicieron un descubrimiento. Descubrieron que la creatividad grupal e individual son similares. Esto impulsó la creación de un grupo de investigación, Cambridge. En 1952, se dedicó a estudiar y mejorar un interesante método llamado sinéctica. Esta palabra capta su esencia. Traducida del griego, significa la unión de varios elementos heterogéneos. Hoy en día, la sinéctica es un método de brainstorming. Consiste en discutir un problema utilizando metáforas y analogías. Según William Gordon, estas últimas ayudan a deshacerse del pensamiento limitado. Lo principal es comprender cómo se aplican los conocimientos de un campo a otro. Un ejemplo de la eficacia de la tormenta sinéctica es la cooperación de Gordon con Kellogg, fabricante de las patatas fritas Pringles. Había un problema con el envase. Tenía que ser compacto y práctico. ¿Pero cómo? Utilizando el método sinéctico, Gordon comparó las patatas fritas envasadas con hojas caídas en bolsas. Las secas ocupan más volumen que las húmedas. Estas últimas son más elásticas y blandas, por lo que caben más compactas en bolsas y sacos. En opinión del inventor, esto también debería hacerse con las patatas fritas. Sugirió humedecer la harina de patata utilizada para hacerlas. El resultado es evidente. A principios de los años 60, William Gordon publicó un libro titulado Synectics, Developing Creative Imagination. Poco después fundó Synectics Incorporated, una empresa especializada en la formación del pensamiento creativo. ¿Cómo funciona el método Synectics? Como ya se ha dicho, la esencia del método Synectics es encontrar analogías. Las hay de 4 tipos, directas. Se trata de características similares de objetos utilizados para resolver los mismos problemas. Esto incluye la similitud de datos naturales o características técnicas. Imagine que tiene la tarea de mejorar el proceso de pintar muebles, pero no sabe cuál es la mejor manera de hacerlo. Establezca una analogía con la pintura de otros objetos, que sea papel, por ejemplo, o piensa en colorear flores y animales. Simbólico. En las cosas corrientes hay que ver metáforas y paradojas. Aquí la sinéctica ofrece mirar lo familiar desde un ángulo inusual. La analogía de este tipo se utiliza a menudo en el arte. A menudo aparece en la vida cotidiana. Tomemos, por ejemplo, las conocidas frases el muerto viviente o el inocente. Personal. Intenta identificarte con el fenómeno u objeto estudiado. Asume sus funciones y características. Esto le ayudará a cambiar su forma de ver las cosas. Al principio, estas analogías parecerán ridículas e incluso sin sentido. Sin embargo, es una oportunidad para ver nuevas facetas, lados del objeto. Una analogía así requiere una imaginación rica y desarrollada. Fantástica. En el caso de esta analogía, puedes desplegar toda tu imaginación. Imagina el objeto en las condiciones más fantásticas o incluso irreales. Que esté libre de leyes físicas. Sea un escritor de ficción. Tal vez en este momento vea cómo resolver el problema sin estar atado a la realidad existente. Utilizando las analogías anteriores, participarás en todos los tipos de pensamiento. Gracias a ello, verá la imagen completa de lo que está sucediendo. Pasos de la solución sinéctica. La búsqueda de nuevas ideas mediante el método sinéctico se lleva a cabo en 8 etapas. Cada una de ellas se explica detalladamente en el libro de William Gordon. Para empezar, se destaca un problema. No es conocido por ninguno de los participantes. La información solo está al alcance del líder. No se divulga casualmente. Si una persona lo sabe todo de antemano, le resultará difícil pasar de la forma habitual de resolver los problemas a una forma creativa e imaginativa. El problema se destaca de forma general. En la fase 2, el problema se divide en partes. Las más complejas se dividen en otras más pequeñas. Los miembros del grupo estudian el problema, analizan los detalles y sacan conclusiones. Para ello, utilizan la información que han recibido anteriormente. Ahora es el momento de seleccionar analogías y metáforas. En sinéctica,
Es una forma de llegar al meollo del problema, mirándolo desde dentro. La siguiente etapa consiste en observar el problema desde un ángulo inusual. Los participantes tendrán que contar cómo han entendido la situación. Aquí es donde vuelven a entrar en juego las analogías. Se identifica la analogía más adecuada con el problema planteado. Como resultado, se eliminan las limitaciones y se amplía el alcance. En esta fase se buscan soluciones. Los miembros del grupo tienen que encontrar una opción adecuada y expresar sus ideas al respecto. A continuación, la solución se proyecta sobre el problema. En la última etapa trabajan los expertos, evalúan y analizan el trabajo realizado, y después piensan cómo aplicar en la práctica las soluciones encontradas. Un ejemplo de utilización de la sinéctica para encontrar soluciones. Uno de los ejemplos anteriores. El creador de la metodología la puso en práctica al trabajar con una empresa de patatas fritas Pringles. Hay otro ejemplo. Imaginemos una fundición. En una de las fases de producción, los productos acabados se someten a un proceso de arenado. El problema es que la arena se introduce en las cavidades de las piezas. Lleva mucho tiempo eliminarla. Además, supone un gasto adicional. Los ingenieros buscaban una forma de hacer que los granos de arena limpiaran el metal sin quedarse en el producto. Los expertos han establecido una analogía con el hielo. Cuando se derrite, desaparece. ¿Por qué no aplicar esta peculiaridad a la producción de piezas? Se decidió utilizar partículas de hielo seco en lugar de arena. Limpiaban eficazmente el metal y después, convirtiéndose en gas, se vaporizaban. Ventajas e inconvenientes de la sinéctica. El método Synectics, que hace referencia a la técnica del brainstorming, tiene una serie de ventajas. He aquí algunas de ellas. Eficacia. Un grupo sinéctico correctamente reunido y un enfoque no estándar funcionan más rápidamente que otras técnicas para resolver las tareas que se plantean. El proceso de búsqueda de soluciones se maximiza. La sinéctica implica el uso de todos los tipos de pensamiento a la vez. Cada participante maximiza su potencial. Otros métodos no pueden presumir de tales logros. El equipo está en constante desarrollo. No solo resuelve innumerables tareas. Cada miembro del grupo adquiere experiencia, aprende algo nuevo, encuentra un lenguaje común con sus colegas. Esto repercute favorablemente en el trabajo de la empresa. Se reducen los costes externos y los factores aleatorios. En una sesión clásica de brainstorming, se dedica mucho tiempo a enumerar opciones para resolver un problema. En la sinéctica, los miembros del grupo critican las afirmaciones de los demás. Como resultado, encuentran soluciones reales y aplicables a la situación, en lugar de enumerar todo lo que se les ocurre. A pesar de sus innegables ventajas, el método sinéctico presenta algunos inconvenientes. Larga curva de aprendizaje. Los participantes en un grupo sinéctico deben seguir una formación especial. Esto incluye seminarios, cursos en línea y formaciones. Esto incluye la lectura de literatura relevante. En cualquier caso, el proceso llevará mucho tiempo. Solo se debe contratar a profesionales cualificados para el grupo. Deben estar motivadas, tener una actitud leal hacia la empresa, y ganas de participar en los debates. Otro inconveniente es la desconexión con la producción. El grupo necesita especialistas multidisciplinares. Su ausencia in situ reduce la eficacia de la empresa. ¿Cómo crear un grupo sinéctico? La formación del grupo se realiza en 3 etapas. El primer paso es la selección de los participantes. Se les somete a pruebas especiales para determinar su nivel de erudición, educación, capacidad de pensamiento creativo y conocimientos en determinadas áreas. Es mejor que los candidatos tengan profesiones diferentes. Se da preferencia a los que tienen 2 especialidades incompatibles. Ejemplo: ingeniero economista o físico médico. La segunda etapa es la formación. El método de la sinéctica no es popular en Rusia. Por lo tanto, no hay desarrollos metodológicos y educativos al respecto, y se ignora la experiencia de otros países. En el extranjero, hay instituciones especiales que se dedican a la formación de grupos sinécticos. El proceso dura 1 año. Las clases presenciales se imparten en centros. Esto es teoría. Después empieza la práctica. Los alumnos son enviados a sus empresas para resolver problemas reales. En la última fase, el grupo preparado se introduce en la empresa. A veces, la dirección de la empresa decide crear un grupo sinéctico con sus empleados. Otra opción es encargar un equipo preparado para una cooperación puntual o regular. Método sinéctico: la capacidad de crear soluciones no estándar transfiriendo la experiencia de un ámbito a otro. En el proceso de trabajo no limite su imaginación. Tendrá que ofrecer variantes inesperadas e incluso absurdas de resolución de problemas. Al principio esta práctica parece ridícula, pero los ejemplos hablan de su eficacia. Recuerde al menos un paquete de patatas fritas Pringles.